Apreciadas y apreciados docentes, espero que tengan una muy buena semana. Mi nombre es Víctor Hugo Duque Ramírez, soy docente investigador del área de fundamentación dentro de la unidad de formación humanística. Nuestra directora, la profesora Claudia, me solicitó que organizara una suerte de video taller respecto a todo el asunto de las programaciones que tenemos que modificar y tenemos que organizar, ¿cierto? Dentro de los principios de la unidad de formación humanística y lo que se busca que formación humanística sea, ¿cierto? Para la universidad, para los estudiantes, ¿cierto? Y en los procesos académicos, cómo queremos que funcionen las distintas cátedras de la unidad de formación humanística, ¿vale? Entonces, en ese sentido, apreciadas y apreciados docentes, pues con ustedes ya hemos hablado anteriormente sobre las programaciones, cómo se deben organizar, ¿cierto? Qué deben llevar las programaciones, etcétera, ¿sí? Ahora bien, en esta ocasión lo importante es que entendamos una serie de principios, ¿cierto?, que deben tener las cátedras de formación humanística, ¿cierto?, y que nosotros como docentes lo entendamos a nivel pedagógico, didáctico y evaluativo, ¿cierto?, para que las cátedras, ¿cierto?, obedezcan a estos principios de formación humanística y de igual manera también nos permita manejar las cátedras de formación humanística como un complemento a la formación integral de las y los educandos de la universidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido hay tres principios fundamentales que vamos a abordar en esta corta disertación del día de hoy. La primera es que sus programaciones, ¿sí?, además de las adecuaciones y de las actualizaciones constantes que se tienen que hacer, deben adaptarla y adecuarlas a tres principios fundamentales. El primero es la pertinencia. Recuerde, su cátedra no es un contenido disciplinar, es un complemento para la formación de las y los estudiantes, ¿sí? Las cátedras de formación humanística no son unas cátedras disciplinares en los términos tradicionales, ¿cierto?, de la academia, ¿vale? Es decir, no es una cátedra como la que las y los estudiantes observarían o cursarían dentro de sus programas académicos, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, es importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? En las cátedras que nosotros manejamos deben ser distintas, deben ser diferentes y deben estar enfocadas de una manera muy distinta a lo que ellos están acostumbrados, ¿cierto?, dentro de sus procesos académicos tradicionales. Tengan en cuenta que para muchas y muchos estudiantes las cátedras de formación humanística se convierten como una suerte de escenario de escape, ¿cierto?, de la tradicionalidad académica y donde pueden abordar cuestiones que son bastante importantes, pero que en los desarrollos curriculares tradicionales de los programas académicos a los cuales pertenecen se obvian o no se manejan, ¿sí? Por eso es formación humanística, porque nosotros aportamos a la formación como seres humanos, como individuos, como parte de colectivos sociales. Entonces allí entra todo el asunto de aportar a una ciudadanía crítica, aportar a que haya seres humanos, personas, individuos que entiendan, ¿cierto?, cómo debe funcionar, ¿cierto?, la sociedad, cuáles son los parámetros éticos, morales, ¿cierto?, desde el punto de vista de los principios y valores, ¿cierto?, que debemos tener todas y cada una de nosotros, no solamente como futuros profesionales, sino como ciudadanos y como individuos. Entonces es importante entender esto, que nuestra cátedra no es un ejercicio disciplinar, ¿sí? Lo pongo un ejemplo. La cátedra de Historia Política, si bien mi formación es como historiador, ¿cierto? Mis estudios posgraduales han estado enfocados hacia la historiografía, ¿sí? Esta cátedra de Historia Política no busca abordar estas cuestiones de la historia política de Colombia dentro de los parámetros tradicionales de la historiografía, sino que lo que hacemos es ofrecer a los estudiantes una fuente de escenarios de discusión, análisis y reflexión que las y los estudiantes van interiorizando, ¿sí? Y que al relacionar con su vida cotidiana, ellas y ellos van a comenzar a generar unos escenarios de expresión, ¿vale? Entonces piensen muy bien
querida y querido maestro, maestra, si usted está abordando sus cátedras como un ejercicio disciplinar tradicional, pues ¿cómo modifico yo eso para que convertir la cátedra de formación humanística en un escenario diferente? Segundo principio sería la reflexión y expresión. Tengan en cuenta que las cátedras de formación humanística deben ser escenarios de reflexión permanente, ¿sí? Deben estar diseñadas, organizadas y programadas de tal manera que cada clase sea un escenario de reflexión, donde los estudiantes reflexionen, piensen y argumenten sobre las cuestiones propias de la cátedra, ¿cierto? Pero en relación con los distintos contextos, en este caso en relación, si es posible, con sus propias vidas, para que las y los estudiantes entiendan que el conocimiento también debe ser un asunto situado, ¿sí? Y que en una universidad como la nuestra, dentro del paradigma de la universidad región, los conocimientos deben estar situados, contextualizados en unos contextos que son particulares. Y esas particularidades le da relevancia a esos conocimientos, ¿cierto? Y también recordemos que asimismo es un escenario de expresión estudiantil, que nosotros debemos darle paso a las experiencias, a los conocimientos, a las dinámicas, a las prácticas que se urden en las comunidades y en los territorios, ¿sí? Y que muchos de los estudiantes hacen parte de esas comunidades, hacen parte de esos territorios. Y en ese sentido, el reconocer y reivindicar sus saberes es fundamental, porque los empodera del proceso en un primer momento y en segundo lugar, les da una autoridad académica a la hora de hablar y asimismo de poner todos sus conocimientos en un escenario de diálogo de saberes. Entonces es muy importante que entendamos, ¿sí?, que nosotros debemos permitir a las y los estudiantes que se que expresen sus sentipensares, ¿sí? Que expresen todas y cada una de las cosas que ellos están viviendo, obviamente en relación con las cátedras. No es un escenario de una conversación espontánea, ¿sí?, con alguien, sino que en relación con todas las cosas que aprendemos en todas y cada una de estas maravillosas cátedras, el estudiante pueda relacionarlo con su vida y pueda entender que la música, el canto, la historia, las epistemologías, la resolución de conflictos, las ciencias políticas, su formación física y kinestésica, su corporalidad, etc. Todas y cada una de esas cosas le atraviesan en sus vidas. Y eso hace muy importante el que ellos vean esas cátedras. Apreciadas y apreciados maestros y maestras, entiendan que si los estudiantes sienten ese empoderamiento, ellos van a sentir cada vez más gusto y más interés, ¿sí?, en estas cátedras. Dentro de la experiencia del área de fundamentación, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando a los estudiantes se les permite expresarse, las cátedras han tenido unos resultados extremadamente satisfactorios. Muy bien, por último, el siguiente principio y último principio que debemos tener en cuenta a la hora de hacer esta revisitación y esta actualización de las programaciones es la innovación pedagógica, ¿sí? Las cátedras que todos tenemos, todas y todos tenemos, estas cátedras deben trascender los escenarios tradicionales formativos, ¿sí? Es decir, nosotros debemos buscar cómo innovar desde lo pedagógico, desde lo didáctico y desde lo evaluativo, ¿sí? Debemos pensar, si mi cátedra está organizada de tal manera que hay 3 parciales, ¿cierto? Y cada parcial cuesta el 33% de la cátedra, ¿cierto? Y que estos parciales son unos ejercicios muy abocados como a las pruebas Saber Pro, o que están muy enfocados hacia la escritura académica, etc. Debemos empezar a repensar eso. Debemos empezar a evaluar eso, ¿sí? No porque no tenga un valor pedagógico o un valor evaluativo, que por supuesto lo tiene, sino por el principio y por la clase de cátedras que estamos orientando. Es importante que entendamos que las distintas cátedras que nosotros orientamos, ¿sí?, no son un ejercicio disciplinar, repito, y al no ser un ejercicio disciplinar, es importante que desde lo pedagógico, es decir, de mi acción como docente, yo genere una serie de alternativas y al estudiante le
ofrezca un abanico amplio de posibilidades para que pueda empoderarse del proceso y de esta manera construir su conocimiento. ¿Sí? Desde lo didáctico, ¿cómo yo voy a orientar para que los estudiantes hagan cosas, produzcan cosas? No solamente artículos con reglas de revista indexada, no solamente parciales, ¿sí? Salgámonos un poco de esa tradicionalidad y entendamos que un producto también puede ser una canción. Un producto también puede ser un poema, un producto también puede ser un relato sonoro, puede ser una imagen, puede ser un ejercicio pictórico, etc. ¿Sí? Nuestras cátedras, al ser tan extremadamente variadas, ¿cierto? Y al abordar tantas dimensiones de la vida, las cuestiones pedagógicas y didácticas también tienen que estar permeadas por esa misma diversidad. En ese sentido, es fundamental que nosotros empecemos a pensar y a repensar hasta qué punto nuestros principios pedagógicos y didácticos, es decir, lo que hace el docente y lo que hacen los estudiantes, son pertinentes con los principios de formación humanística. De igual manera, también la evaluación. Nosotros debemos pensar si nuestras evaluaciones realmente están midiendo aprendizajes, ¿sí? Realmente están midiendo aprendizajes. Tengamos en cuenta que si esta cátedra es un escenario de reflexión, nuestros aprendizajes no pueden ser medidos, o al menos no deben ser medidos por una serie de parciales, sino que deben ser medidos donde el estudiante demuestre en qué medida él demuestra apropiación conceptual del conocimiento y a partir de allí lo aplica. Ese es el concepto de competencias que cuesta tanto y ha costado tanto implementar en la educación colombiana, porque a los maestros siempre se nos ha pedido evaluar por competencias, pero siempre seguimos evaluando por contenidos, lo cual es muy distinto, ¿sí? Una competencia es cuando el estudiante, ¿sí? O la estudiante aplica lo aprendido para resolver una situación problema dentro de su vida. Es decir, cuando ella aplica cualquier conocimiento, cualquier técnica, cualquier principio formativo, ¿cierto? Lo aplica a alguna dimensión de su vida para resolver una dificultad. Esa dificultad puede ser del orden lógico, puede ser del orden práctico, puede ser del orden ciudadano, etcétera, ¿sí? Del orden de las relaciones intra e interpersonales, comunicativas, etc. Si el estudiante demuestra que aplica un conocimiento, ¿cierto? Para resolver una situación problema, el estudiante está demostrando un aprendizaje y más aún está demostrando el desarrollo de una competencia. Tengamos en cuenta algo, apreciadas y apreciados docentes, y es que no siempre un estudiante que da cuenta de contenidos ha desarrollado una competencia, y no siempre un estudiante, ¿sí? Un estudiante que aprende, aprueba, porque los mismos sistemas de evaluación siguen siendo muy cerrados, siguen siendo muy recalcitrantes. Entonces debemos nosotros como docentes, ¿sí? Pensar si nuestra forma de evaluar si responde a los principios de formación humanística, ¿vale? Esas tres cosas fundamentales para entrar a hacer esta revisitación y esta actualización de las programaciones. Recuerden, la pertinencia, ¿cierto? Con formación humanística, en tanto las cátedras son un complemento formativo y no materias disciplinares. La reflexión y expresión, si mi cátedra ofrece escenarios de reflexión y de expresión del sentipensar de las y los estudiantes. Y tercero, si pedagógica, didáctica y evaluativamente estoy innovando en nuevos escenarios. Les agradezco mucho por la atención, que tengan una feliz, plácida y alegre semana.